Mm, Buenos días. Estamos nuevamente aquí en el ciclo de ¿Y tú qué haces? Y hoy tenemos el honor de que nos acompaña la doctora Denny Rosa Zárate. Entonces, doctora, si te quieres presentar, por Muy favor. bien. Pues muchas gracias, doctora Perla. Le agradezco mucho la invitación, porque siempre será un gusto y un placer pues trabajar muy de cerca y platicar, en este caso, con pues grupo de niñas y niños que están interesados pues en cuestiones diversas, que en realidad les vamos dando como pues algunos puntos que pudieran surgir como parte de su interés y que es muy interesante tener este acercamiento. Entonces, bueno, mi nombre es Denny Rosa Zárate, soy una mujer de 46 años que, pues bueno, desde muy niña siempre me gustó algunos temas que a veces, no sé, yo por ejemplo, les pregunto porque ustedes ya empiezan a tener ciertos intereses por ciertas cosas que pasan en su vida cotidiana, en el lugar donde ustedes viven, perciben algunas problemáticas ya prácticamente que estamos viviendo actualmente. Entonces, sí me gustaría, pues de cierta forma, abrir un poquito los micrófonos para preguntarles y con base a eso, pues platicarles un poquito yo a qué me dedico y en qué áreas estoy prácticamente, pues estudié y sigo estudiando. Entonces, pues les pregunto, Viri, Cari, ¿ustedes qué temas o qué problemáticas perciben donde ustedes viven? Pueden abrir micrófonos, y pues Aquí la economía se afectó mucho. por lo del COVID, Viri. Sí. Muy bien, la cuestión económica, creo que sí fue un asunto muy endeble a nivel sociedad que nos está pegando muchísimo por la cuestión de la pandemia. ¿Qué otro tema? La salud. Ajá, las cuestiones de salud. Muy bien, bienvenido Carlos, bienvenido Ariadna. ¿Qué temas ustedes creen que son como muy importantes de poder considerar como eh, que pudiéramos platicar sobre estos temas actualmente en nuestra sociedad? Porque hay diversos, miren, yo por ejemplo, Contaminación. exacto, la contaminación, el cuidado del agua, por ejemplo. ¿Cómo alimentarnos? Algunos derechos, no sé si a alguna de ustedes les interesa algunos derechos que son de niñas y niños justamente, ¿no? ¿En qué radican estos derechos? Porque yo cuando era niña, así de su edad más o menos, a mí siempre me gustó jugar, por ejemplo, a ser maestra. En ese momento yo no sabía específicamente en algún tema en especial, pero creo que algo que a mí me movió a lo largo de toda mi vida siempre fueron las injusticias. Por ejemplo, cuando yo veía que a algún niño lo maltrataban o que alguna mujer lloraba, ¿no? O que alguien se peleaba, eso a mí no me gustaba. Entonces, era como algo que a mí en particular como que me fue despertando un interés y que yo no lo supe ya hasta cuando ya llegué más o menos al nivel de la preparatoria, del bachillerato. Empecé a ver como áreas muy interesantes que se referían a cuestiones sociales precisamente. Y entonces, como ahí ya es un área donde te toca ya elegir a qué te vas a dedicar a lo largo de tu vida, porque es prácticamente la transición entre lo que es un bachillerato y una licenciatura, a mí me gustó mucho el área de las ciencias sociales, entonces dije, bueno, pues yo voy a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y desde ahí yo fui encontrando como niveles de atención, por ejemplo, a cuestiones de la mujer, que a mí siempre me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, estos derechos de las niñas, ¿saben cuáles son sus derechos? ¿Sí, Viri? Derecho a la educación. Exacto, a la educación, ¿a qué más? A una familia. A Exacto, un hombre.
nombre, a una vivienda. a una vivienda, todo ese tipo de derechos que se fueron plasmando. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta que se ejerzan esos derechos. Entonces, a la par de que yo estudiaba en la licenciatura y en ese momento y que veía cuestiones de la mujer, desde el enfoque de las relaciones internacionales, empecé yo a trabajar en una organización civil, que es una agrupación de mujeres que luchábamos en contra de la violencia de las mujeres, ¿no? O sea, que no fueran ellas sujetas de esa violencia, y si lo eran, se les daba una atención por parte de algunas compañeras que eran psicólogas o algunas abogadas, y por ejemplo, en mi caso, como yo era de relaciones internacionales, buscábamos que hubiera acciones que se les llama, que a veces se trabajan desde organismos internacionales, en ayuda de las mujeres también. Entonces yo hacía ese vínculo. Y ya después, cuando pasa el tiempo, ustedes empiezan a decidir muchas veces si se casan o no, porque son decisiones que ustedes pueden tomar. No todo el mundo se puede casar o se quiere casar y no es obligatorio, pero a veces uno lo decide. Y yo en mi caso decidí en ese momento, entonces yo me fui a vivir a provincia, en el estado de Sonora, y yo ahí me di cuenta que había falta sobre la asesoría a nivel gobierno de esos lugares, porque había mucha carencia, por ejemplo, como los que ustedes mencionan ahorita en términos de servicios de agua, por ejemplo, en términos de vivienda o de transporte público. Entonces de ahí yo dije, bueno, ¿cómo yo le puedo hacer y qué puedo estudiar como para poder empezar a incentivar recomendaciones al gobierno o trabajar desde el gobierno también? Ustedes perciban que a veces las cosas las pueden proponer desde el gobierno, o sea, trabajando dentro del gobierno, o bien desde la academia, como universitaria o universitario, desde ahí uno puede asesorar a los gobiernos también. Entonces yo decidí estudiar una maestría en gobierno y asuntos públicos. Y entonces ahí yo me fui preparando para poder dar herramientas precisamente en cuestiones ya muy específicas de cómo se pueden hacer acciones a nivel gobierno en temas, por ejemplo, principalmente de mujeres. Y ya después me di cuenta que había otros sectores que se necesitaba mucha atención. Y en este caso fueron las personas adultas mayores. Ajá. Entonces es un tema que a mí me encantó. Yo dije, bueno, yo creo que aquí va a ser un momento para poder estudiar quiénes son los adultos mayores en nuestro país, que son las personas que tienen 60 años y más, ¿no? Nuestros abuelitos muchas veces o abuelitas, que ellos tienen ciertas condiciones de vida y que a veces requieren como apoyos muy específicos en términos de dineros, ¿no? De salud, de vivienda, el que se les respete, no porque son personas adultas mayores no merecen un respeto, sino al contrario, ¿no? Ellos son muy valiosos porque tienen mucha experiencia. Y a nivel social, entonces ellos nos ayudan a comprender muchas cosas que uno a veces no tiene todavía como idea de qué se tratan. Entonces uno es como un tesoro, en verdad. Las personas adultas mayores son como un tesoro que nosotros debemos de cuidar y respetar. Entonces yo dije, bueno, creo que yo desde esa maestría que estudié para atención de adultos mayores, la fui como dije, bueno, yo creo que no es suficiente, entonces yo voy a estudiar un doctorado en ciencias políticas y sociales. Y ustedes conforme van estudiando, van teniendo más oportunidades de poder ser escuchados, muchas veces, ¿no? Desde esa área de la academia. Entonces, a partir de ahí, yo me incorporé en algunas áreas, como son consejos de algunas instituciones, o el mismo gobierno me pide asesoría. Entonces, ustedes, si por ejemplo en algún momento deciden que les interesaría estudiar cuestiones de derechos humanos, del medio ambiente, ¿no? El cuidado del medio ambiente, de cuestiones de economía, que también tiene que ver como qué oportunidades tenemos de empleo, por ejemplo, ¿no? O que haya empleo para la gente. ¿Qué otros temas se les ocurre que pudiéramos ayudar? Sí, Viri, si quieres quitar tu audio, hija. Está bloqueado, ahí está. Que haya empleos para la gente. Exacto, para que haya empleos, porque necesitamos pues trabajar y tener dinero para poder comer, vestir, pagar rentas muchas veces, los servicios. ¿Qué otro tema por ahí, Cari, Carlos, Ariadna? Que reciban atención médica que merecen. Sí, yo creo que hay derechos que son universales, se les llama,
¿Cuáles son? Por ejemplo, salud. La salud es universal, todo el mundo la tiene que tener. Y es un derecho que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Muchos años, y que se plasma en nuestra Constitución, porque la Constitución que tenemos actualmente es la Carta de los Derechos Humanos. Y en esa carta está presente a lo que tenemos ese derecho, pero claro, también hay obligaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, un derecho universal es la salud, otro es la educación, ese derecho, otro es la vivienda, la alimentación, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de derechos son importantes que nosotros lo podemos ver y si estamos interesados en alguno de esos temas, nosotros lo podemos ir encauzando a través de las ciencias sociales como una de las opciones, porque hay otras opciones que también se ven esos temas, ¿no? Por ejemplo, ustedes con la doctora Perla ven también el medio ambiente desde el punto de vista de las ciencias, que también es interesante. Entonces, yo creo que un mismo tema puede tener como muchas fuentes a través de las cuales ustedes pueden estudiarlo y proponer cosas cuando ustedes ya sean grandes. Entonces, es por eso que a mí me da mucho gusto estar con ustedes porque actualmente esta información solamente las damos pues muchas veces a jovencitos que están prácticamente a nivel bachillerato, que se les llama orientación vocacional. Pero yo creo que estas pláticas tendrían que estar encaminadas desde edades más precisamente como las de ustedes. ¿Por qué? Porque son personas que ya están decidiendo muchas cosas en su vida. Todos los días deciden y todo lo que ustedes emitan, todo lo que ustedes piensen es muy importante. Por ejemplo, dices, a mí no me gusta que, por ejemplo, ver a mi mamá muy cansada, ¿no? O que a veces está como agotada y todo. Entonces, el pensar que nuestra casa también tiene que ser democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto papá como mamá, como nosotros, como hijos e hijas, tenemos que colaborar con lo que nos corresponde, porque no es asunto nada más de una persona, por ejemplo. ¿No? O sea, por ejemplo, no es la obligación nada más de tu mamá estar barriendo o lavar trastos, ¿no? O hacer de comer. Yo creo que es la obligación de todo mundo colaborar para que ese lugar, que es el más pequeñito a nivel social, sea democrático, sea participativo. Esto también qué quiere decir que lo que tú opinas es muy valioso y que tiene que ser respetado y que cuando tú estás en mesa, a lo mejor ya opinando sobre algo en específico que no te gusta, debes de ser escuchada con respeto, con mucho respeto y que nadie estamos en la sintonía de estar gritándole a alguien o maltratando, porque eso no es una situación normal que se tenga que estar viviendo, sino que lo que se debe de vivir es una cuestión de respeto prácticamente. Entonces, yo los invito a que estas acciones que son, pues en la vida cotidiana, las tratemos de hacer, ¿no? O sea, colaborar en nuestra casa, platicar con nuestros hermanos, no pelear, respetar a nuestros padres, que nuestros padres nos respeten. Si tenemos abuelos o abuelas, que los veamos como lo que son, ¿no? Como personas experimentadas y que ellos siempre nos van a dar pues mucho cariño. Y cuando hay algo que no nos gusta, nosotros también tenemos esa oportunidad de hablarlo, explicarlo y de esa forma empezar a hacer esas acciones desde esta edad. Y pues esta parte de que ustedes estén ahorita en este momento habla de un interés por escuchar otras voces y decir, bueno, esa persona qué hace, ¿no? Yo como doctora en ciencias políticas y sociales, pues les puedo decir que yo justamente entonces me he ido especializando en precisamente en conocer esos derechos, en que se ejerzan y que desde nivel gobierno o por ejemplo también a nivel senaduría participo mucho para con los asesores de diputados para que ellos puedan hacer un mejor ejercicio en sus acciones. Les puedo comentar que estas personas siempre están como en una situación de constantemente estudiando para poder también dar lo mejor de sí mismos. También hay otras áreas donde yo trabajo, que es en la misma universidad, también en bachilleratos, donde yo les enseño a mis estudiantes de qué se trata, pues cómo se vive en el país. Entonces, también ahí yo presento, pues bueno, mi servicio, mi trabajo, y les puedo decir que para mí es muy gratificante siempre estar como aprendiendo, ¿no? Tanto de ustedes, porque no solamente los maestros enseñan, también tenemos esa parte de que aprendemos de ustedes a partir de lo que ustedes opinan y platican. Entonces, pues por eso que yo les agradezco mucho que estén ahorita en este momento
y que no sé si quisieran platicar algo en especial de algún tema de los que ahorita estamos platicando o comentar algo muy breve, no sé. Maestra, ¿qué es lo que se está haciendo para generar más empleos para la gente que no tiene mucha preparación? Pues mira, principalmente esta parte de estar generando empleos se abre la posibilidad a todos los niveles, tanto los que no tienen mucha preparación como para los que tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno presta, bueno, genera ciertas políticas para que en cada una de las delegaciones, bueno, actualmente son alcaldías, se abren como bolsas de trabajo y ahí tú puedes encontrarlas muchas veces en las páginas de internet o ir directamente a tu alcaldía para inscribirte, porque ellos tienen como áreas específicas de trabajo y ya dependiendo de tu perfil tú vas encontrando. O hay personas que lo que han hecho es prepararse en algún oficio, que también hay una capacitación por parte del gobierno en oficios como puede ser electricista, plomero, este, jardinero. Y estos cursos te ayudan, obviamente, para que tú tengas esa capacitación de prestar tus servicios, ¿no? Que los puedes muchas veces promocionar, por ejemplo, a nivel redes o a través de bolsas de trabajo de algunas instituciones. O muchas veces unas personas también lo que hacen es generar sus propios negocios, que también ahorita hay mucho apoyo para poder abrir negocios desde tu casa, ¿no? Por ejemplo, se acondicionan y también se está dando préstamos para que tú puedas tener pues estos recursos y puedas generar algunas ventas de productos que puede ser desde una tortillería, abarrotes, en fin, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que buscar los canales, que hay momentos como ahorita en el COVID que se cerraron, pues obviamente porque no había dinero en ninguna parte y todo estaba destinándose a atender a las personas con COVID y bueno, a pagar a sectores como ya saben ustedes, a los médicos, a las enfermeras, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, que pues estuvieron al frente, ¿no? Y que están al frente por el cuidado de estos, personas que se han enfermado y también va para allá todos esos recursos. Entonces, ahorita sí ha sido muy complicado, pero cuando ahorita se ha tratado de estar abriendo esta parte de apoyos, que yo me he enterado y que pues bueno, sería como una de las vías, ¿no? Precisamente. Gracias, Viri, por preguntar. ¿Y a ti qué otros temas te gustan? Por ejemplo, de, no sé, de cuestiones del medio ambiente o cuestiones de convivencia. Me gustaría que mejoraran los derechos de los médicos porque ellos trabajan mucho y más ahorita en que está el COVID. Muy bien. Por ahí, Cari o Carlos, que quisieran comentar algo. Yo quiero saber qué se está haciendo para apoyar a las No está familias activado el que han audio, Viri. perdido. Ponle desactivar el audio, Viri, porque no se escuchó, hija. Es Caribania. ¿Puedes volver a participar, por favor? Sí. Yo quiero saber qué se está haciendo para apoyar a las familias que han perdido a una víctima de feminicidio. ¿En qué término, Cari? O sea, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde las organizaciones civiles, desde gobierno, desde nosotros como sociedad? ¿Qué hacemos también? Porque creo que no siempre es pensar esta parte, ¿no? O sea, vamos a pensar las cosas en cuestión de redes, que claro, hay una responsabilidad por parte del Estado, pero en este caso yo no soy gobierno, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que hay una movilización muy grande a nivel nacional de grupos feministas que están luchando por estos derechos de vivir las mujeres libres de violencia. Ajá. Y que hay una responsabilidad por parte del gobierno de considerarlas y crear mecanismos desde las alcaldías mismas, que es el núcleo pequeño,
hasta a nivel nacional. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarles en este sentido a ellos qué están haciendo, ¿sí? Por nuestra parte, ¿qué nos queda? Pues bueno, de cierta forma, estar al pendiente de estos temas, tener pues medidas, ¿no? Precisamente nosotros como mujeres, como sociedad, porque también no solamente entre mujeres nos vamos a cuidar, sino junto con los hombres también, y tomar medidas que son muy importantes. Por ejemplo, ustedes desde niñas, ¿qué pasa? Que muchas veces están en redes sociales y tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado con quienes se conectan, con quienes hacen amigos. Por ejemplo, actualmente hay muchos juegos que puedes tú creer que nada más son como de esparcimiento, ¿no? Que dices, ay, este juego me parece muy divertido y entras, pero no sabes en el fondo si hay personas que dicen ser niños y que están extrayendo datos con otras intenciones. Entonces yo creo que va desde lo micro a lo macro, tener como medidas que son muy importantes. En este caso tendríamos nosotros también la obligación de estar informados qué instituciones están trabajando y velando por los derechos de las mujeres y hacerles un exhorto de que en realidad hayan medidas importantes en términos de estos, ¿no? Es por eso que actualmente muchas organizaciones civiles están manifestándose para escuchar esas voces, porque todos los días tenemos muchas mujeres que desaparecen, niñas, niños también, y también hombres, jóvenes de todas las edades, que yo creo que no estamos exentos, ¿no? Entonces va por ahí, Cari, o sea, es pensarlo también en términos muy amplios y no solamente de un actor que tiene evidentemente una responsabilidad. Es así, no se puede menoscabar, pero también nosotros desde ciudadanos comunes también tenemos acciones inmediatas que podemos ir generando o manifestando o exigiendo también, ¿no? Ok, gracias. No, al contrario, Cari, ¿qué edad tienes? 12 años. Perfecto, entonces sí, es cuidar mucho esto, ¿no? También, desde ahora que estamos en el confinamiento, muchos niños todo el tiempo están en las computadoras, en los celulares, en dispositivos generales. Hay que tener medidas muy claras, los papás estar monitoreando, porque muchas veces estos pueden ser enganches para muchas otras actividades ilícitas, ¿no? Entonces yo creo que también ustedes como niños tienen que tener cuidado de ver en redes sociales, no aceptar a personas que no conocen, y aunque les digan y les pongan fotografías que ustedes creen que es de su edad, cuando en realidad muchas veces pueden ser como esos vínculos que las pueden poner en riesgo, o a los niños también, ¿no? O sea, también los niños no están exentos de estos tipos de peligros. Ujú. ¿Alguna otra situación en especial, en específico que quisieran platicar? Viri, ¿sí? Los médicos tienen jornadas muy largas y a veces no les pagan bien. Eso sí. A mí me gustaría ser doctora de grande. Ah, Viri, pero tú con todo el empeño y créeme que ahora que tú estés inserta dentro de tu profesión como médica, cuando ya seas grande, vas a tener muchos satisfactores muy bonitos con tus pacientes, el que le salves las vidas a las personas, el que puedes tener como esa cercanía de decir, bueno, esta persona llega muy mal y yo en qué la puedo ayudar. Entonces, no pierdas el ánimo, en verdad, de estudiar lo que tú tienes desde ahorita ya concebido. Y te puedo decir que siempre los médicos están como en esta situación de ayuda y que siempre hay trabajo para ellos. Yo te puedo decir que sí hay trabajo para ellos y que de cierta forma hay oportunidades aún en los peores momentos, para todas las profesiones, ¿eh? O sea, jamás piensen que porque alguien les dice que ganan poco o que no ganan nada o que no encuentras trabajo, va a ser así las cosas, ¿no? Yo siempre les puedo decir que desde lo que yo elaboro, desde lo que yo me he preparado, siempre he tenido trabajo, siempre me han abierto las puertas muchas instituciones y que siempre he tenido un recurso importante para poder solventar cosas que necesito para mi familia. Entonces tú siempre vas a tener trabajo, Viri. Tú vas a ser una muy buena doctora y tienes que pensar así, siempre en positivo, que nadie te cambie esa idea. Uh-huh. Me pregunta David que si los niños tienen los mismos derechos que los mayores, que los adultos mayores, bueno, en general que los adultos. Bueno, es que hay derechos universales que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Independientemente si somos niñas, niños, adultos mayores.
pero con el tiempo, bueno, y esos derechos humanos, pues es a vivir en paz, tener, pues bueno, tener las condiciones de subsistencia como lo que veíamos ahorita, ¿no? De salud, vivienda, educación, libertad, el que nadie nos violente, pero conforme ha pasado el tiempo y las luchas, precisamente se tienen que ir como focalizando. Los niños tienen derechos específicos, como puede ser como los que comentaba Viri, ¿no? Precisamente tener educación, tener una familia, tener un nombre. El juego también es un derecho que ustedes tienen como niños, ¿no? O sea, el esparcimiento y la diversión también es un derecho. Y, por ejemplo, las personas adultas mayores, ellos tienen derecho a una vida digna. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos tienen el derecho a tener, por ejemplo, un ingreso económico que les permita comer, tener cubiertas sus necesidades básicas, que tengan salud, ¿no? El servicio de salud a niveles de cualquier institución que se las tenga que brindar de forma gratuita, por ejemplo. Que ellos puedan tener la libertad de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, no puede llegar en algún ámbito y que si él expresa una idea, que lo violenten o le digan, no, tú no sabes, ¿no? O sea, no, él tiene el derecho a la expresión y por eso es que también desde casa es muy importante que se les respete. Muchas veces algunos adultos mayores, ellos participan a nivel comunidad, son muy participativos y se convierten en ciudadanos que incentivan organizaciones civiles y también tienen ese derecho a participar socialmente, a expresar ideas, por ejemplo. Entonces sí son diferentes todos los derechos que pudiéramos percibir, ¿no? O sea, y el plantear dependiendo a qué sector o a qué población nos vamos a referir. Muchas gracias. Creo que sí respondiste a la pregunta de David. Dice que muchas gracias. No, muchas gracias, David. Y yo les agradezco mucho y que valdría la pena que en verdad, independientemente de lo que se vayan a dedicar en la vida, a los intereses que tengan o a los problemas que ustedes vean, busquen, por ejemplo, y que estudien sus derechos y que busquen a través de qué medios debe de ser efectivos esos derechos, independientemente qué edad tengan, qué raza tengan, independientemente si viven en Oaxaca, si viven en Yucatán, si viven en la Ciudad de México, si son hombres, son mujeres, si tienen 3 años, 4, 5 o 100 años, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que todos tenemos derechos y que es necesario conocerlos. Y como bien dice Cari, bueno, hay responsables que se deben garantizar esos derechos, pero también nosotros tenemos que conocerlos para exigirlos. Eso es algo muy cierto, ¿no? O sea, nadie nos va a decir, ¿sabes qué, Denny? Tienes este derecho si ni siquiera yo lo conozco. Necesito conocer mis derechos y en esa medida también exigir que se cumplan, ¿no? También. Entonces yo los invito a que, pues, en algún momento nos demos a la tarea de leer, por ejemplo, lo que son los derechos humanos y luego los derechos de los niños y los pudiéramos platicar en alguna otra sesión. ¿Sí? Bueno. Me agrada mucho esto. Sería muy interesante. A mí me encantaría porque son muy interesantes cada uno de nuestros derechos y hasta pudiéramos poner ejemplos. Entonces, bueno, espero que en algún otro momento hacer una plática sobre exclusivamente derechos humanos, ¿no? Y específicamente de niños. Pues tú dinos cuándo y nosotros la programamos. Y precisamente creo que es muy importante esto que tocas, que muchas veces estamos esperando que solo, digamos, las autoridades o instituciones sean los que le den resultado o respuesta a alguna situación, cuando pues es nosotros como personas, como sociedad civil, tenemos que participar activamente y eso inicia con empezar a conocer nuestros derechos, ser responsables de nuestros actos, no delegar todas nuestras acciones y responsabilidad de nuestros actos a otras personas o a otras instituciones. O sea, finalmente sí es una corresponsabilidad. Exacto, sí, muy de acuerdo. Entonces, bajo este tenor yo creo que sí sería importante, chicos, y en algún momento yo creo que vamos a abrir esos espacios de diálogo
que siempre hacen falta, ¿no? Entonces, pero bueno, para efectos de esta plática, para mí fue un gusto estar con ustedes, platicarles algo de lo que yo he hecho a nivel, por ejemplo, asesoría con gobierno, a nivel académico, que trabajo con chicos de licenciatura y de bachillerato, y pues bueno, también la parte de capacitación a algunas secretarías e instancias de gobierno, pues para que su actuar sea de la manera que necesita la población, no de las que nosotros estemos imaginando, creando, sino que estemos cercanas a la población, que haya un diálogo justamente en esa corresponsabilidad que señala Perla, porque ellos ya saben sus derechos y los están exigiendo. Entonces, por parte del gobierno tiene que haber esas acciones coherentes y se enlazan justamente en políticas públicas. Una política pública justamente es ese diálogo. No es lo que la gente puede imaginar de que el gobierno tiene que hacer o el ciudadano está aislado y está solo y no le hacen caso. No, yo creo que tiene que abrirse esos espacios y pues bueno, ahí es donde justamente hay una incidencia de mi parte que ha sido muy gratificante en varias áreas. Entonces, pues yo estoy muy feliz y sí me gustaría despedirme invitándolos a que ustedes la profesión que en algún momento en su vida decidan, la hagan con toda la pasión del mundo. Y cuando uno hace con pasión lo que a uno le gusta, siempre vas a tener resultados, no solamente económicos, sino personales, y vas a vivir una vida de cierta forma a gusto, ¿no? No digamos feliz, sino muy a gusto, muy placentera y brindando lo mejor de tu parte. Entonces, yo los invito a que hagan esa reflexión y pues bueno, tienen mucho camino por recorrer todavía, pero qué bueno que están pensando ya desde ahorita temas de importancia. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias, Denny. Muchas gracias a los que nos acompañaron, Viri, Carlos, Vania, por ahí anda también Sofi. Muchas gracias porque son niños que nos han estado acompañando, han estado participando y creo que sí debemos incidir en estos temas que son también tan importantes. Creo que es, pues sí, fundamental que como sociedad nos eduquemos desde que somos pequeños y solo así creo que podemos empezar a cambiar un poco a esta ciudad que tiene tantos problemas y que hay tantas o tantos sitios donde podemos incidir. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo. El tiempo es creo que lo más valioso que nos puede regalar alguien. Muchas gracias a todos ustedes pequeños por estar aquí presentes, por participar y por tratar de, y bueno, también a sus papás, porque creo que también todos ellos están interviniendo para que cambiemos un poco tal vez la realidad, si no del país completo, pues al menos sí del sitio donde estamos. Entonces, muchísimas gracias. Desde aquí te mandamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. También un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues sí te vamos a agarrar la palabra. Tú nos indicas cuándo. Claro que sí. Y podemos platicar sobre derechos humanos, que creo que a todos nos quedaría muy bien. Gracias Excelente. por compartir sus conocimientos y darnos consejos. Muchas gracias, Viri. Y vas a ver que en la vida nos va a ir excelente siempre, pensando en positivo. Listo, pues muchas gracias. Y la próxima semana tendremos a otra invitada. Entonces, tú nos avisas cuándo podemos tener esta sesión de derechos humanos. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, la plática estuvo muy interesante. Gracias. Y ya después vamos a tener más preguntas todavía, porque mientras que uno conoce, se pregunta uno más. Entonces, ahí les dejo de tarea que vayan leyendo los derechos humanos los derechos de los niños y de las niñas. Gracias. Hasta luego, Perla. Muchas gracias, Deni. Seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, adiós. Nos vemos el